Muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Espero se encuentren muy bien. Hoy Buenas nuevamente tardes. en nuestra Eh, clases. sí, un gusto tenerlos nuevamente con nosotros. Yo me encuentro en África, así que puede que se oiga algo interrumpida mi transmisión, pero quería estar nuevamente con ustedes. Esta noche, pues la canción fue de El General, tal vez un poco antiguo para que algunos lo recuerden, pero bueno, él es el precursor del actual reggaetón, un ritmo que nació realmente en Panamá con la fusión de nuestra influencia afrocaribeña, toda nuestra migración afrocaribeña que habla inglés y que colisionó precisamente con nuestra población hispanoparlante en Panamá y se hizo esta mezcla y desde ahí surgió precisamente todos estos ritmos. Entonces el general, pues precursor de todo ese ritmo de reggaetón, mezclando todo lo que viene de Barbados, Jamaica, con nuestra cultura latinoamericana. Entonces, bueno, en la clase de hoy seguimos en dermatopatología con la inteligencia artificial. Tenemos nuevamente el gusto de tener con nosotros a un querido amigo, a Gonzalo de Chile, y pues la otra clase de ética en dermatopatología, pues la voy a dar yo, también como grabación, obviamente por la diferencia horaria, pero quería estar con ustedes para darles la bienvenida. Entonces, sin más, Celeste, vamos a continuar haciendo la presentación de Gonzalo, Así eh, es, que es el que va a hablar primero. sí. Vamos a presentar al doctor Gonzalo de Toro. Él es médico cirujano por la Universidad de Chile y especialista en anatomía patológica por la Universidad de la Frontera. Formación avanzada en dermatopatología en el MD Anderson Cancer Center y en la University of California, San Francisco. Diplomado en Inteligencia Artificial Generativa y Grandes Modelos de Lenguaje por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Past President de la Sociedad Chilena de Anatomía Patológica entre el 2017 y 2019 y actualmente se desempeña en el Hospital de Puerto Montt y en el Instituto de Patología Austral, laboratorio privado de referencia en el sur de Chile. Sea muy bienvenido, doctor. Vamos A vamos a escucharte, Gonzalo. preguntar. Sí. Muchas gracias. Espero que les guste. Hola, buenos días. Hoy día vamos a hablar de la exploración de varias plataformas comerciales que existen en patología digital y donde se puede aplicar, ¿cierto?, la inteligencia artificial. Vamos a ver plataformas que nos sirven para optimizar nuestro flujo, pero también vamos a ver algunas donde la inteligencia artificial ya se puede aplicar y se utiliza como asistencia en el diagnóstico. Eh, Dentro del campo de la anatomía patológica es la aplicación, ¿cierto?, de herramientas de inteligencia artificial en patología se conoce como patología computacional, ya sea desde el control de calidad de las muestras hasta nuevos biomarcadores se pueden utilizar con herramientas aplicando, ¿cierto?, patología computacional. Si nosotros pudiéramos dividir los grupos en los cuales estos software se pueden dividir, vamos a ver que existen plataformas que son utilizadas para optimización del flujo dentro eh, de un laboratorio.
permitiendo la fácil visualización, el almacenaje, la comunicación con el sistema eh, de LIS que tenga el hospital o clínica y con herramientas que permitan trazabilidad e integración con el resto del software del hospital, ya sea por ejemplo con radiología o con laboratorio clínico. Tenemos después un segundo grupo que son aquellas donde vamos a tener una aplicación como asistencia diagnóstica, en el que algoritmos nos van a ayudar a la detección, clasificación o también priorización y cuantificación del contenido. En tercer grupo tenemos algunos grupos que sirven para utilizar, para realizar cuantificación de biomarcadores, eh, análisis también de algunos datos o características morfométricas, o por ejemplo para detectar algún fenotipo tisular. Y ahí existen también o software, perdón, que están más orientados a la industria farmacológica, eh, ya sea uniendo, por ejemplo, la morfología con posibles ensayos clínicos y descubrimiento de biomarcadores y desarrollo de nuevos fármacos. Y finalmente lo que son los copilotos o modelos de sistemas fundacionales que van a ser quizás la última generación en estos software que nos sirven como asistentes, tanto para el razonamiento del diagnóstico como la generación, por ejemplo, de descripciones. Vemos que algunos de los software se repiten en varias de estos grupos, porque la mayoría de las empresas tratan de hacer un software que sea una solución para todas ellas, para que son parte de las etapas de la vida de una biopsia. En el primer grupo, dentro de las plataformas que existen para optimizar el flujo digital dentro de un laboratorio, una de ellas es la empresa Procia, que ya desde el 2016 empezó a generar un software que permitía ir almacenando las láminas digitalizadas y optimizar el almacenamiento. Nosotros estuvimos trabajando con ellos desde el año 2016, cuando compramos nuestro primer escáner, y ese escáner nos permitió digitalizar, quizás no nuestro flujo entero, pero sí pudimos digitalizar todas las biopsias hemato-oncológicas ese año, cuando uno de nuestros colegas realizó una pasantía en Barcelona. Por lo tanto, y por lo menos yo estuve viendo pieles también de manera digital, y otro colega biopsias de riñón y de glándulas salivales, que nos permitieron hacer un trabajo de validación del diagnóstico de eh, patología digital a distancia. Entonces, un software debe ser capaz, ¿cierto?, de manejar la información clínica, de almacenar las imágenes que vienen desde el escáner, poder aplicar análisis de imagen sobre estas imágenes que están almacenadas, tener la información que le permita comunicarse con el resto del list del hospital, por ejemplo, en la asignación de casos, que uno puede abrir, por ejemplo, solo los casos con los cuales o a los cuales a uno se le han sido asignados, y no estar abriendo otros casos que corresponden, por ejemplo, a otro colega. Entonces, todas esas son características que estos software deben poseer. Y Procia tiene una solución que ellos llaman Concentric, en el cual los casos, ¿cierto?, pueden ser dirigidos a un patólogo
Uno puede saber cuántos casos activos tiene pendiente, cuántos ha revisado, cuántos necesita hacer, por ejemplo, control de calidad. Y eso es una herramienta que además, ¿cierto?, de facilitar el uso diario, también sirve como una herramienta para poder medir productividad. Tiene también, ¿cierto?, herramientas similares a lo que vimos con QPAD que permiten realizar, ¿cierto?, anotaciones dentro de la imagen para seleccionar áreas de interés. Y también en los últimos años han ido agregando, por ejemplo, cuantificación de marcadores de inmunistoquímica. Otra de estas soluciones es PAT AI, que si ustedes siguen las noticias que se ocurren en este mercado, acaba de ser comprada por Roche por una transacción de $1 billón. Y por lo tanto, PAT AI pasa a ser parte ahora de las empresas relacionadas con Roche. Ellos tienen una solución también que se parece un poco a lo que hemos visto, que tienen una central donde los casos son almacenados y donde pueden ser, ¿cierto?, enviados a cada paciente, permiten que distintos escáneres alimenten esta base de datos y la herramienta para visualización es interoperable, tal cual nos ocurre con QPAD. Hay una solución que se basa en la nube, en que los casos están almacenados en la nube, lo que reduce la necesidad de inversión por parte de los hospitales en servidores. Tiene también la posibilidad de ir agregando algoritmos que sean de otras empresas. Entonces, uno puede comprar la solución en una forma que se denomina como abierta, en la cual uno puede comprar algoritmos para ser aplicados dentro o puede uno también generar sus propios algoritmos. Y o prometían, ¿cierto?, un desarrollo iterativo con actualizaciones frecuentes cada 6 meses para ir mejorando la experiencia de los usuarios. Aquí vemos una imagen de cómo se observa la pantalla de esta solución de AI Site, que tiene un visor donde podemos ver cómo se observan las láminas digitales o la miniatura de las láminas digitales con el panel donde tenemos, ¿cierto?, los casos, las carpetas, a quién pertenecen, cuál fue la fecha en que se creó, cuánto es el número de slides, de láminas que existen en cada carpeta y quién puede acceder a ella. Toda esta es información, ¿cierto?, que eh, es parte, ¿cierto?, de la información que tiene que tener una biopsia en su informe final. Aquí veo, por ejemplo, si yo entro a la carpeta que me fue asignada, veo mis casos, veo cuáles están esperando ser revisados o cuáles, por ejemplo, he marcado alguna región y estoy esperando que alguien revise. Y después lo puedo visualizar y de nuevo puedo hacer anotaciones y esas anotaciones van quedando en la memoria, ¿cierto?, de esta lámina. Y puedo aplicar también algoritmos, como aquí vemos un algoritmo de cuantificación del PDL1 con una cuantificación, ¿cierto?, mucho más objetiva que lo que normalmente ocurre cuando nosotros realizamos una cuantificación de manera, ¿cierto?, eh, ocular con toda la variación interpersonal entre patólogos que se puede tener. Entonces aquí vamos a tener un scoring automático de toda la lámina
con cierto grado, cierto de reproducibilidad del algoritmo y vamos a poder tener mayor seguridad de que estamos contando la cantidad de núcleos correctos. Obviamente, algoritmos como estos han sufrido procesos de validación para poder ser utilizados. Ahora, diagnósticos en cual las soluciones asisten son aquellas donde podemos tener cierto áreas de que el software detecte, clasifique, nos puede permitir priorizar biopsias, por ejemplo, clasificar tempranamente cuáles son tumorales y cuáles no. Y de esa forma el patólogo puede acceder primero a los casos tumorales para darle preferencia a un diagnóstico temprano. Y también eh, hacer ciertos algoritmos que tienden a ser consistentes y de calidad. Ahora, dentro de los algoritmos que son pioneros, la primera empresa que voy a nombrar aquí es IBEX, que es una empresa que ya, yo diría que es la primera aplicación de algoritmos en patología, que ya lleva bastantes años. Es una empresa originaria de Israel, en el cual en cáncer de próstata ellos tienen una solución que es capaz de realizar una primera lectura y ser capaces de, ahí vemos que tienen diferentes colores, rojo, amarillo y verde, entonces son capaces de reconocer cuáles son las láminas que tienen tumor, cuáles hay sospechosas y cuáles no tienen tumor. Entonces, de esa manera, el patólogo es capaz de priorizar. Uno podría decir, ah, ya, con el algoritmo es capaz de realizar un diagnóstico con un porcentaje bastante alto eh, de efectividad. Posteriormente, los patólogos diagnostican esas láminas y vamos a tener lo que es una lectura concurrente. Entonces, de esa forma, el sistema, si nosotros lo usamos como primera lectura, nos puede priorizar. Obviamente no podemos liberar solamente la lectura del algoritmo, sino que también tenemos, ¿cierto?, que un usuario humano confirmar lo que ahí se ha detectado. Pero también existe una segunda forma de utilizar el algoritmo, en el cual el patólogo realiza primero una lectura, hace, hace su diagnóstico y el sistema revisa que el diagnóstico concuerda. Entonces, si yo estoy diagnosticando algo benigno, el algoritmo también tiene que estar detectando una lesión benigna en esa lámina. Y de la misma manera ocurre para un diagnóstico de tipo maligno. Debe haber concordancia entre mi reporte y el reporte que realiza el algoritmo. Aquí vemos un mapa de calor de las áreas de interés. Entonces, este software, este programa, escanea el tejido prostático y me va a dejar marcar cuáles son las áreas que tienen mayor probabilidad de tener glándulas tumorales. Entonces, de esa forma yo voy a ir directo a examinar esas áreas que tienen una mayor probabilidad y voy a confirmar o descartar. Entonces, la biopsia va a tener, ¿cierto?, un, un proceso de segmentación con áreas benignas, áreas inflamatorias, áreas eh, de tumor o de músculo, y eso hace mucho más fácil el análisis y más rápido el poder, ¿cierto?, informar una biopsia. Entonces, esto permite que el patólogo se dedique más tiempo a casos complejos, disminuyendo, ¿cierto?, lo cansador que puede ser revisar de repente casos que son con muchas láminas. Por ejemplo, a veces las biopsias prostáticas pueden ser hasta 12 muestras, 14 muestras, entonces eso obviamente, después de revisar varias biopsias de próstata que sean 14 muestras, voy a estar, ¿cierto?, más cansado.
Entonces, el software permite reducir el cansancio mediante este screening. Los beneficios para el paciente es que aumenta, ¿cierto?, la eficiencia diagnóstica. Si yo he cometido, por ejemplo, algún error o no he detectado un área tumoral, el algoritmo me va a pedir que lo revise nuevamente y eso, por ejemplo, me podría permitir a mí hacer algún estudio adicional, como un estudio inmunistoquímico, y poder descubrir quizás tumores ocultos para el ojo del patólogo. Para los laboratorios, aumenta la eficiencia, disminuye el tiempo, ¿cierto?, en que el informe está afuera y mejora la calidad del servicio. Y para el sistema de salud disminuye costos con menos falsos positivos que van o falsos negativos que puedan afectar, ¿cierto?, al sistema, estandariza los procedimientos y hace que la investigación sea también más rápida. El tercer grupo son aquellos software que permiten cuantificar biomarcadores. Mayormente vamos a referirnos a la inmunohistoquímica, pero también existen para inmunofluorescencia. Entonces, como ya vimos, estas son herramientas que nos permiten cuantificar de manera precisa ciertos biomarcadores que son, ¿cierto?, utilizados para apoyar decisiones pronósticas y diagnósticas. Entonces, uno de ellos es la solución que tiene, por ejemplo, Aiforia, que también es una empresa que tiene este software o esta solución, como les gusta llamar a las compañías, donde no solamente está, cierto, un software de la vía clínica humana, sino que también para veterinaria e investigación, en el cual vamos a tener que existen algoritmos desarrollados para ciertos órganos específicos. Encontramos, por ejemplo, casos en el cual el algoritmo es capaz de realizar detecciones en cáncer de mama. Un algoritmo puede ser capaz de graduar los núcleos de este cáncer. También es capaz de realizar la cuantificación de los receptores de estrógeno, cuantificación de los receptores de progesterona, la cuantificación de la molécula HER2, también cuantificar el índice de proliferación de Ki-67 e incluso analizar la presencia de metástasis en los linfonodos centinelas que sean extirpados. Entonces, Aiforia entrega en varios órganos una solución de los inmunomarcadores más frecuentes con herramientas que permiten cierto cuantificar. Otro ejemplo de los algoritmos es el PDL1 para cáncer de pulmón, en el cual este es un algoritmo que eh, ya ha sido cierto presentados para su validación en las agencias respectivas con con una buena correlación con los expertos, permitiendo, ¿cierto?, eh, que hacer más consistentes los análisis y no tan dependientes, ¿cierto?, del ojo de cada patólogo, mejorando, ¿cierto?, eh, esa concordancia. Obviamente también hace que el análisis sea mucho más rápido. No podemos, en casos que de repente puedan ser ambiguos, el software es mucho más rápido que uno. En cáncer gástrico pueden, por ejemplo, detectarse áreas del tumor, pero también es posible detectar áreas con, por ejemplo, Helicobacter pylori. Y eso también nos permite avanzar mucho más rápido en el diagnóstico de una biopsia, por ejemplo, de una biopsia de una endoscopía gástrica, que son muy frecuentes en los servicios de patología y que uno de repente gasta mucho tiempo tratando de identificar si existen Helicobacter pylori en la superficie de la mucosa.
También existen herramientas de anotación donde uno puede eh, buscar las áreas tumorales y marcando el estroma, el tumor, realizando anotaciones que después permiten, ¿cierto?, eh, dar el insumo de las áreas de interés a un algoritmo de entrenamiento. Ahí, por ejemplo, marcamos el estroma, ahí marcamos los núcleos tumorales, marcamos en el centro áreas que no son de interés, que son las áreas blancas o luminales, y esto nos va a entregar ciertas medidas cuantitativas de porcentaje del tejido con tumor, porcentaje eh, eh, de, por ejemplo, volumen del tumor, y podemos realizar un entrenamiento del algoritmo con los ejemplos que nosotros le dimos, y de esto va a ser capaz de eh, segmentar las áreas y mostrarnos dónde está el tumor y cuáles son, cierto que se ve de color rojo y el resto del tejido no lo va a colorear. Entonces, de esa forma facilita, ¿cierto?, el entrenamiento, perdón, la visualización de las áreas tumorales. Podemos ver que hay tumor que ya está infiltrando el tejido graso en este cáncer gástrico, y que incluso hay algunos focos que están alejados, ¿cierto?, del tumor, llegando a las zonas más profundas. Podemos hacer un aumento y nos va a mostrar cuáles son las glándulas que tienen características tumorales, y vamos a poder también, ¿cierto?, utilizar esas anotaciones para, por ejemplo, eh, realizar algunos análisis cuantitativos. También tenemos que existen plataformas que están orientadas a las empresas, a la farma, y son herramientas que, a diferencia de las que hemos visto anteriormente, que tienen una orientación más bien clínica, de facilitar, por ejemplo, el trabajo del patólogo, el que la información de los pacientes esté a la vista, segmentar áreas. Aquí la idea de estas compañías es ayudar a las empresas farmacéuticas para poder detectar, por ejemplo, subtipos tumorales, poder detectar ciertos biomarcadores que nos permitan predecir respuestas a fármacos, o que permitan detectar, ¿cierto?, presencia de algún marcador que prediga o permita el desarrollo de nuevos fármacos. Entonces, vamos a tener que hay software como Halo de Indica Labs, que tiene una solución para empresas farmacéuticas en las cuales las eh, funciona un poco como el QPAT, en que uno puede visualizar el tejido, realizar anotaciones, y ir creando también algunas medidas cuantitativas dentro del tejido para posteriormente entrenar algunos algoritmos. Y permite, por ejemplo, en estudios de fluorescencia, trabajar con múltiples marcadores dentro de un mismo tejido, algunos que estén, por ejemplo, orientados a crecimiento celular, otros a angiogénesis, marcadores para diferentes tipos de infiltrado inflamatorio, ya sea linfocitario T, linfocitario B, CD4, CD8, presencia de infiltrado histiocitario. Entonces, vamos a poder hacer un análisis eh, multivariable de eh, todos los elementos que se encuentran en una biopsia. Eso es mucho más fácil de hacer con la inmunofluorescencia que con la inmunistoquímica, en el cual
la cantidad de cromógenos que podemos usar para diferenciar entre tipos celulares generalmente se agota en tres marcadores. En cambio, la fluorescencia nos permite utilizar mucho más que eso. Obviamente, también este software le permite a las empresas farmacéuticas tener a todas sus muestras de tejidos en una base de datos en el cual está la información básica de qué corresponde, los tipos de tinciones, el poder analizarlas, también realizar algunos algoritmos. Vemos que también Halo tiene algoritmos para PDL1 que están, ¿cierto?, en proceso de validación. Entonces, también, como el resto de las herramientas, vamos a ver que eh, están todas compitiendo por el mismo mercado, entonces los software tienden a parecerse un poco en el sentido de la visualización, la anotación de imágenes, el poder entrenar algoritmos y finalmente segmentar para algunos marcadores específicos. Y finalmente tenemos el último grupo que son los modelos fundacionales, que son, yo creo que son los software emergentes que van a estar quizás asistiéndonos en el diagnóstico y que si ustedes buscan alguna de los videos de los software que les voy a mostrar, de repente las aplicaciones son bastante impresionantes el cómo han ido evolucionando rápidamente. Vamos a encontrar que hay un razonamiento asistido, puedo ir haciendo preguntas de la lámina. El modelo es capaz de comprender las preguntas y elaborar respuestas de manera asertiva, con modelos que están alimentados con millones de láminas de grandes centros, con muchos reportes histológicos. Entonces tiene la lámina junto con un reporte. Entonces ese es un modelo que tiene mucha capacidad de construir también informes y quizás nos va a permitir descubrir nuevas entidades o subgrupos. Dentro de esos modelos fundacionales, hay algunos que se dedican a aprender las representaciones partiendo desde solo la morfología, que son el primer grupo, donde encontramos, por ejemplo, modelos como UNI y UNI2 de la Universidad de Harvard, o Virchow 2, que son de una compañía llamada Page, que tienen eh, la posibilidad de clasificar o no como tumor una muestra, son capaces de realizar cierta predicción molecular y también es capaz de detectar, por ejemplo, metástasis en un linfonodo o buscar casos similares en la base de datos. Si es que yo no sé bien a qué me estoy enfrentando, le puedo decir, búscame casos similares y me encuentra en mi archivo casos que se parezcan y que ya están informados, entonces yo puedo llegar al diagnóstico. También vamos a tener modelos que combinan grandes modelos de lenguaje y visión y que son modelos que aprenden la relación entre las imágenes y el texto de un informe. Y ahí vamos a ver PathChat, que es un modelo en el cual uno puede ir conversando con él y podemos ir analizando y desglosando una biopsia paso a paso. Existen también después modelos comerciales que, que tienen, o algunos de estos modelos que hemos visto antes, que pertenecen a las categorías anteriores, también tienen ciertas versiones comerciales en las cuales uno accede al mismo modelo, pero con mayor cantidad de láminas, con mayor entrenamiento, con mayor cantidad de informes que han servido para entrenarlo.
Entonces podríamos decir que son modelos quizás un poco más optimizados para los fines clínicos. Y algunos modelos generativos que son adaptados de técnicas utilizadas en, eh, en Machine Learning y modelos generativos que se han aplicado en salud. Ya partimos de, por ejemplo, modelos como Dino, que son capaces de reconocer, por ejemplo, autos, personas en estos autos que, que son autónomos y que esos modelos fueron extrapolados después a salud para reconocer tipos de células, glándulas. Entonces, son sistemas que son capaces de segmentar una imagen en video o en foto rápidamente y que han sido adaptados a salud. El primero de ellos, ¿cierto? Que es, el más famoso es Virchow, que fue entrenado con un, un número muy grande de láminas. Este es un modelo que nació en el Sloan Kettering en Nueva York, en el cual se tomaron, eh, creo que 280.000 casos, eh, lo cual corresponde aproximadamente casi a 400.000 muestras, con un 38% de esas que corresponden a tumores, un 24% que eran benignas y un 8% en cual hay precursores. Entonces, una gran base de datos con imágenes de patología en el cual los modelos fundacionales fueron entrenados a reconocer pequeños fragmentos de eh, de estas láminas que venían catalogadas como tumor y que el modelo es capaz de obtener parámetros de esos pequeños fragmentos y que en el modelo Virgo tenemos que fue capaz de analizar 632 millones de parámetros, o sea, es capaz de extraer características, un número tan grande de características de una muestra, con lo cual puede ver detalles que para nosotros son inimaginables y capaz de utilizarlos para la clasificación. Obviamente, después del primer modelo, pasamos a un segundo modelo donde aumentó la cantidad, ¿cierto?, de parámetros. Pasamos ya a 1,85 billones de parámetros y 3,1 millones de láminas para entrenar este modelo. Entonces, vamos a tener un modelo entrenado con casi toda la variedad de diagnósticos que podemos encontrar. Y vemos cómo hay un salto, ¿cierto?, en el score de casos correctamente informados por estos modelos. El modelo Virchow 1 que se encuentra aquí en la base. Aquí tenemos otros modelos en estos colores celeste, azul, amarillo, blanco, comparado con Virchow, que ya desde su primer modelo se planteó en en una etapa o en un escalón superior al resto. Después, al aumentar, ¿cierto? En casi 2 millones más de casos, hubo un aumento también, ¿cierto? En el F1 score de este modelo y más todavía con el modelo 2G. Entonces, a medida que nosotros alimentamos un modelo con mayor cantidad de láminas y de diagnósticos, este modelo va mejorando su eficacia, pero tiene el problema sí que
obviamente es más costoso de entrenar. Y aquí vemos cómo tenemos ciertas diferencias entre los distintos modelos de Virgo que están disponibles. Incluso uno podría bajar el modelo del Virgo 1 de The Hugging Face, que es una plataforma que contiene modelos de inteligencia artificial, y instalarlo en su computador y correrlo con las imágenes que uno tenga. Y el otro segundo grupo corresponde a estos modelos que tienen, por así llamarlos, un agente que es capaz de conversar con uno y que es, el ejemplo que les voy a dar aquí es PatChat, que corresponde a un modelo creado por la empresa Modela AI, en el cual, por ejemplo, uno carga la imagen dentro de PatChat, que en este caso pueden ver que hay una mucosa escamosa en la superficie, después viene la parte de la lámina propia, hay tejido muscular, pero si uno explora un poco más abajo la lámina, encuentra pocos tumorales. Ahora, en la superficie uno puede tener una pantalla clasificada o capturando esta área y preguntándole al chat qué significa esa área, cómo la describiría. Tomo diferentes muestras eh, o diferentes capturas de la muestra y después le permito o le pregunto que me haga una descripción a qué órgano corresponde lo que estoy observando. Y ustedes pueden ver que el sistema es capaz de reconocer que estamos observando una lengua, que vamos a estar, ¿cierto?, dentro de la cavidad oral, que en la segunda muestra o captura tenemos músculo esquelético, que es un componente normal de la lengua, pero la tercera captura, que corresponde al área que está acá con una infiltración de espectro tumoral, muestra ciertos un componente de carcinoma de células escamosas que es maligno y que se origina del epitelio escamoso superficial de la lengua. Entonces, es capaz de reconocer el epitelio normal, el músculo y las áreas tumorales, sin que nosotros le hayamos dicho nada más que solo entregándole capturas de pantalla de la muestra que estamos examinando. Yo podría ir un poco más allá y preguntarle, por ejemplo, en qué consiste el grado de diferenciación de un tumor. Y Pachat me va a entregar una definición y cuál es, en su opinión, el grado de diferenciación del tumor que estoy observando, que podemos ver que aquí me predice que estoy viendo un tumor que es moderadamente diferenciado. Realmente puedo capturar otras áreas y preguntarle, por ejemplo, si considera que este sistema o este infiltrado inmune eh, me predice que el sistema inmune está activado. Y podemos encontrar, ¿cierto?, la respuesta del chat que es positiva, ya que hay numerosos linfocitos y células plasmáticas que indican que el cuerpo está reaccionando contra el tumor. Entonces ustedes pueden ver que estos modelos conversacionales me permiten eh, ir conversando acerca de esta biopsia como si fuera un patólogo más. Estos casos quizás son más simples, pero son los ejemplos iniciales que seguramente van a ser iterados y nos van a permitir llegar a modelos más complejos. Aquí vemos, por ejemplo, que es capaz de reconocer la reacción del estroma y es capaz de reconocer áreas desmoplásicas, es capaz de reconocer cierta invasión perineural. Entonces, el modelo es capaz, ¿cierto?, de ir reconociendo las diferentes características con las cuales el patólogo tiene que construir el informe. También es capaz de, por ejemplo, analizar un set de inmunohistoquímicas que nosotros tengamos, por ejemplo, en un caso que sospechemos un linfoma, en que nosotros tenemos que revisar múltiples tinciones diferentes de anticuerpos y
juntar, ¿cierto?, la información de todas esas láminas para llegar a una conclusión, viendo qué áreas son positivas, qué áreas son negativas, los marcadores, cómo se expresan. Y aquí es capaz, ¿cierto?, de realizar todo ese análisis y llegar a una conclusión de que basado en todos esos marcadores corresponde seguramente al diagnóstico de un linfoma folicular. Entonces, es un sistema que es capaz de integrar información de no solo una lámina, sino de varias láminas y realizar, ¿cierto? Casi como un ejercicio diagnóstico de un patólogo. Dentro de los terceros, o el tercer grupo que estaban dentro de estos modelos conversacionales, aunque más dirigido a farma, está Okin, con también una solución de un modelo de lenguaje en el cual yo le puedo ir preguntando acerca de ciertos tumores, si hay asociaciones, por ejemplo, con algunos marcadores como GFR, si hay algunos estudios que ya estén publicados. eh, Me puede resumir, por ejemplo, información que esté en bases de datos de láminas digitalizadas que tengan, por ejemplo, ya estudios inmunohistoquímicos hechos de ciertos biomarcadores, y toda esa información me es capaz también de graficar. Entonces, a las empresas farmacéuticas les facilita el estudio, ¿cierto?, de biomarcadores, haciendo la decisión mucho más fácil e inteligente. Incluso finalmente es capaz de construirle como un informe sobre la pregunta que nosotros estemos preguntando. Y es capaz de seguir, ¿cierto?, una línea de pensamiento, priorizar blancos, por ejemplo, buscar cuáles son las posibles drogas, como caracterizar cuáles son los subgrupos de pacientes que podrían haber, generar un reporte, validar estos biomarcadores. Entonces me genera un pipeline donde yo voy a ir pudiendo seguir estos pasos para contestar esa pregunta. Y aquí lo resume Hawking en cómo su solución es útil para la empresa farmacéutica para desarrollar nuevos fármacos de una manera más eficiente. Entonces, como conclusión, hemos visto que las plataformas comerciales son variadas, pero todas están tras un mismo objetivo, que es llegar a un mejor diagnóstico, a una mejor decisión y obviamente una mejor salud para los pacientes. Algunas están dirigidas más al flujo dentro de un laboratorio de anatomía patológica, facilitando el acceso de los patólogos. Son la base operacional para gestionar tanto imágenes, la integración con los sistemas que tenga la clínica, asegurar trazabilidad y todas las capacidades como anotaciones que podamos aportar a nuestras imágenes. Después, soluciones que van a asistirnos en el diagnóstico. Después, algunas que nos van a ayudar con la cuantificación. Otras que van a ayudar al desarrollo de nuevos fármacos. Y estos nuevos modelos o copilotos que pueden ser nuestros futuros asistentes en en el futuro cercano, quizás, de cómo nosotros nos aproximamos a biopsias que pueden ser en ocasiones fáciles, pero también pueden ser útiles en casos difíciles, cuando, por ejemplo, no tengamos una idea clara cuando la vemos por primera vez, pero el modelo puede buscar en su base de datos y decirnos, mira, esto se parece a esto, quizás es una variante y nosotros vamos a poder hacer los estudios adicionales para su confirmación. Siempre no perder de vista que este es un enfoque que tiene que estar centrado en el paciente. En nuestro continente quizás la adopción no será
quizás tan rápida como en el hemisferio norte. Todavía tenemos quizás algunos problemas de interoperabilidad y obviamente de costos, pero esto va a tener un gran impacto en cómo se manejan los pacientes, cómo se manejan a nivel de la industria y como se dice en muchas partes, los datos son el nuevo oro. Eh, y cómo nosotros somos capaces de ordenar nuestros datos desde el inicio para que puedan ser posteriormente utilizados por estos modelos, va a ayudar a nuestra institución para poder, ¿cierto?, aplicar eh, modelos complejos y algoritmos en nuestro ambiente en el cual nos desenvolvemos. Así que, como ustedes ven, la patología computacional no es el futuro, sino que ya es el presente en muchas clínicas y todos los que estamos aquí hacemos muy bien en, en estar entrenándonos, aprendiendo y capacitándonos en algo que va a transformar seguramente nuestra práctica. Muchas gracias. Muy bien, así finalizaba la primera clase del doctor Gonzalo de Toro. Muy buena clase, doctor, bastante explicativa. Las preguntas vamos a ir respondiendo al finalizar, sí, la siguiente charla.